Cierra los ojos por un segundo. En serio, hazlo. Y cuando termine esta frase, vas a pensar en lo que te diga. Piensa en una manzana roja. ¿La viste? ¿Notaste el brillo de la cáscara, quizá una hojita en el tallo? ¿El color rojo intenso contra un fondo blanco? Ahora te tengo una noticia que te va a volar la cabeza. Hay millones de personas que, al hacer este ejercicio, no ven absolutamente nada. Ni una sombra, ni un contorno, ni un destello de color. Solo oscuridad. Saben que es una manzana, pueden describírtela con palabras, pero su mente no genera ninguna imagen. Y en el otro extremo, hay personas que esa manzana es tan vívida, tan real, tan detallada, como si la tuvieran enfrente. Con reflejos, texturas, hasta el sonido del mordisco, si se lo imaginan. Bienvenidos a los dos extremos de un espectro que la ciencia apenas empezó a entender hace una década. La fantasía y la hiperfantasía. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo funciona tu cerebro, tu ojo de la mente, porque no todos los cerebros los usan igual. Y ¿qué implicaciones tiene esto para la memoria, los sueños, la creatividad e incluso los traumas? Quédate porque esto va a hacer cuestionarte algo que dabas por hecho, que todos ven el mundo interior de la misma forma. Muy buenos días, tarde, noche, sea la hora que me estén escuchando, viendo el día y demás. Bienvenidos nuevamente a otro video favorito, a otro podcast favorito, a lo que sean favorito, pero conmigo, con Jesús fucking Vázquez. El día de hoy, y como ya vieron, vamos a hablar de la hiperfantasía y de la afantasía. Así es, dos temas o dos conceptos que están sumamente extraños, pero a su vez interesantes. Si bien, antes de hablar de estos dos términos raros que necesitamos entender, además de qué varía de una persona a otra. Así es, cuando te pido que imagines algo, una playa, la cara de tu mamá, a tu mascota que ya se fue, a tu mascota que sigue contigo, tu cerebro no está sacando una fotografía, está reconstruyendo esa imagen en tu cerebro, en tu cabeza, en tu lóbulo, no sé qué lóbulo sea, no recuerdo. Ahorita lo vamos a ver. Y eso reactiva tu red neuronal al 500%. Estoy exagerando, pero sí la reactiva mucho. De hecho, estudios de resonancia magnética muestran que cuando piensas algo muy intensamente, se reactiva tu corteza visual. Así es, la misma que utilizas para procesar las imágenes de tu realidad. Porque tu realidad no es igual a la mía. Entiéndalo. Así como lo que vamos a hablar ahorita de la afantasía y de la hiperfantasía. Como esto sucede como si estuvieras viendo algo. A esto se le llama imaginería mental o mental imaginary en inglés, obviamente, y no es exclusivo de la vista. También existe la También existe la imaginería auditiva y la imaginería del tacto. Es decir, cuando escuchas algo o recuerdas que escuchas, ¿cómo llamarlo? Que recuerdas un sonido, básicamente, o que recuerdas la sensación de algo. Pero aquí viene lo interesante. La intensidad de esa reconstrucción visual en la mente, obviamente, varía enormemente de persona a persona. Y durante mucho tiempo, inclusive siglos, nadie se había cuestionado por qué. Todos dábamos por hecho que todos imaginábamos igual, cuando la realidad es totalmente diferente. La realidad es impresionante. Como hoy en día hay muchos aspectos. Ya no es catalogado eres tal. No, aquí también vamos de un espectro de casi ver nada o inclusive nada a verlo detalladamente, casi palparlo con tu cerebro, con tu imaginación. Está interesante. No vamos a pasar de A a B, de 1 a 10, no. Vamos a pasar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el espectro que puedas tú estar, y no necesariamente vamos a decir estamos o somos en el 1 o en el 10, blanco y negro. No, también hay muchas escalas de grises. Como en todo espectro, la mayoría se centra en el medio. Vamos con el primer concepto, que viene del griego a, sin, y fantasía, imagen. Literalmente sin imágenes. Es la capacidad o incapacidad parcial de generar imágenes mentales voluntarias. Ojo a esto, no significa que la persona no tenga imaginación o no pueda ver imágenes en su cerebro. Puede imaginar conceptos, ideas, planear el futuro o tener creatividad en cosas que otras personas no. Inclusive creatividad artística. Estamos hablando de cosas demasiado extrañas. En lo personal, creo que entro en ese concepto, en la fantasía, porque si bien
puedo imaginar un concepto, no puedo imaginarme la cara de mi perrito que ya se fue, no puedo imaginarme la manzana, la veo supongo que gris, sé lo que es una manzana y bueno, no sé dibujar, no soy artista, pero está interesante, me gusta. Lo que falta en este tipo de personas es la proyección visual en el cerebro o la proyección visual consciente. Cuando le pides que imaginen una manzana, sabe cómo es una manzana, puede dibujarla, describirla con lujo de detalles, pero no la ve en su mente. Es importante aclarar algo, la afantasía no es ceguera. Las personas afantásticas... ¿Qué pedo que estoy leyendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué video estoy grabando? Sí, las personas afantásticas. Es importante aclarar algo. La afantasía no es ceguera visual, mental. No. Las personas afantásicas ven perfectamente con sus ojos. La visión normal o el problema, si le queremos llamar problema, porque no creo que entre en eso, está en la construcción interna más no en la percepción externa. Es decir, puedes tener, y creo que ya lo repetí, o creo que lo voy a repetir, en tu cabeza está el concepto, más no en la imagen, pero entiendes por concepto lo que es y puedes saber externamente cuando lo ves qué es. Está revuelto, pero cálmenme, tiene sentido todo. Y aquí les va un poco de historia. Este fenómeno lo describió por primera vez en 1880 un científico llamado Francis Galton. Sí, primo de Charles Darwin, un personaje polémico por sus ideas sobre la eugenesia, pero que en este campo hizo un aporte real. Galton, en una encuesta a cientos de personas pidiéndoles que imaginaran la mesa del desayuno de esa mañana, es decir, su mesa de desayuno, no la mesa de ellos, no seas mamón, porque a lo mejor ni lo conocían y este güey llegó y les hizo preguntas, no. Y calificaran qué tan vívida era esa imagen, se sorprendió al descubrir que algunas personas, muchísimas de ellas que eran científicos destacados de la época, decían no ver absolutamente nada. Pero el término afantasía no existió hasta 2015. Es decir, este científico, Francis, hizo la encuesta y sabía que había algo ahí, que las personas veían o no en su cabeza algo, pero hasta 2015 fue cuando se acuñó este término. Cuando el neurólogo Adam Seman de la Universidad de Exeter en Inglaterra lo acuñó después de estudiar un paciente que había perdido la capacidad de generar imágenes mentales tras una cirugía. Y la noticia se volvió viral. Miles de personas, como en todos casos, empezaron a decir: soy ese, se parece a mí, yo tampoco veo, yo sí veo mucho, etc. Se empezó a hacer el revuelto o el revuelo en internet. Ese fue el momento en que muchísima gente descubrió, ya de adultos, que tenían afantasía sin saberlo. Imagínate vivir 30 o 40 años pensando que la frase imagínatelo era metafórica para todo el mundo. Imagínate no tener esa capacidad y que toda tu vida viviste engañado. ¿Qué tan común es? Se estima que el 1 al 4% de la población mundial tiene esta condición: no imaginar nada. No es rarísimo, pero tampoco no es nada común. Bien, por el otro lado está ya hablamos de la afantasía, es no ver imágenes en tu mente, y la hiperfantasía es todo lo contrario. Es ver o tener una imaginación visual extremadamente vívida, tan detallada y tan realista que a veces se acerca a la línea de lo que llamamos alucinación. La persona hiperfantásica sabe perfectamente, poniéndolo en el ejemplo de la alucinación, que eso que está viendo no está ahí. Esa es la gran diferencia, el límite de lo que cruza la alucinación con la hiperfantasía. Es decir, de nuevo, no pierde el contacto con la realidad como lo haría una persona con alucinaciones, esquizofrenia, lo que ustedes quieran. Las personas con hiperfantasía describen las cosas como poder leer un libro que ya leyeron visualizando la escena como si fuera una película. Revivir recuerdos con tanto detalle sensorial, es decir, colores, sonidos, hasta olores, que emocionalmente sienten casi lo mismo que en el momento original. El término es aún más reciente que la afantasía, 5 años más reciente, se dice no pasa nada, pero 5 años es muchísimo para un avance científico. Este término fue acuñado también por Adam Seman alrededor del 2020, cuando notaron que si iban a estudiar un extremo de la fantasía, también tenían que estudiar el otro. Aquí viene una de las partes más interesantes del tema.
Una imaginación hipervívida puede ser un arma de doble filo. Si tienes hiperfantasía y pasas por una experiencia traumática, este recuerdo obviamente tiende a ser vívido, tiendes a vivirlo una y otra vez, casi como si estuvieras ahí de nuevo. La hiperfantasía también puede complicar el sueño. Hay personas que describen sus sueños, en este caso sus pesadillas, extremadamente vívidas o con dificultad de apagar la mente antes de dormir. ¿Por qué? Porque las imágenes siguen fluyendo con demasiada intensidad. Ni la fantasía es una discapacidad, ni la hiperfantasía es un superpoder que nos dieron. Son simplemente variaciones neurológicas y cada una tiene sus propios matices. Y te vas a preguntar, ¿cómo chingados llegaron a esta conclusión? ¿Cómo llegaron a saber qué era la fantasía? ¿Cómo se mide? ¿Quién la tiene y quién no la tiene? Existe una herramienta llamada BVIQ o BVIQ, Vividness of Visual Imaginary Questionary, cuestionario de vivacidad de la imaginería visual, creado en los años 70 por el psicólogo David Marks. Funciona así: te piden que imagines escenas específicas, por ejemplo, un amanecer, la cara de un familiar, la fachada de una tienda conocida, y califican la nitidez de cada imagen en una escala del 1 al 5, donde 1 significa que no ves nada y 5 que lo ves completo, la imagen. Es obvio, si tu puntaje cae al mínimo, probablemente tengas fantasía. Por el otro extremo, si cae 5, tienes hiperfantasía. Pero la inmensa mayoría de la gente cae en un punto intermedio, es decir, un 3. Dato curioso, este cuestionario, aunque es muy subjetivo porque lo hizo un psicólogo y en psicología casi todo es subjetivo, y como decían los estúpidos, la gran mayoría de los estúpidos compañeros, ex compañeros de psicología, que me cagaba esa frase y me sigue cagando hasta hoy en día, todo depende de cada persona. Me caga la frase, pero tiene mucha razón. No podemos ver lo que están pensando ni de pedo. Todavía no existen las herramientas y quién sabe si vayan a existir. Solo lo estamos midiendo con base a lo que nosotros estamos haciendo y en este caso poniendo una prueba, basándonos en lo que ellos nos comentan. Así es la psicología. Ni pedo. Hermosa carrera. Mal pagada. Váyanse a recursos humanos. No es cierto. Sean psicólogos clínicos o váyanse a la neurociencia. Esta prueba ha demostrado correlacionar bastante bien con medidas objetivas como la respuesta gálvica de la piel, es decir, que se te ponga la piel de gallina, básicamente. En un estudio muy citado, investigadores pidieron a la gente que leyeran historias de terror y midieron su sudoración, una señal de activación del sistema nervioso. Las personas con afantasía casi no reaccionaban a estas películas o a ningún estímulo que éstas tuvieran, mientras las personas que tenían hiperfantasía fue todo lo contrario. Mostraron estrés medible como si lo estuvieran viviendo. Es una prueba bastante elegante de que esto no es solo cómo describes tu experiencia con palabras, sino que hay una diferencia real y medible en cómo el cerebro procesa la imaginación. Pero bien, ya hablamos de la fantasía, ¿qué es? Ya hablamos de la hiperfantasía, ¿y qué es? Ya hablamos de su medición, de los conceptos, cuándo fueron inventados, pero ¿qué pasa en tu cabeza con estos dos conceptos? Miren, la ciencia, la psicología, la neurociencia, lo que ustedes quieran, todavía no tienen una respuesta clara. Como todo en psicología, no hay una respuesta clara porque todos lo vivimos diferente. Cada organismo es único, pero hay cosas que se pueden saber. Cuando una persona normal imagina algo, se activa una red en la corteza prefrontal, zona encargada de la planificación y el control voluntario. Esta se conecta con la corteza visual. No tengo que decirles qué chingados es eso, por lógica lo sacan. Visual, ojos, ver, en la parte de atrás del cerebro. Pensarías que estaría aquí, pero no. Tu visión se procesa aquí en esta parte, en la parte de atrás de tu cerebro. Es como si la corteza prefrontal encendiera esa pantalla visual, esa pantalla de interpretación de imágenes en tu cerebro, aunque no le esté llegando ninguna señal de los ojos. En personas con la fantasía, investigados también por el doctor Adam Seman y su equipo sugieren que esta conexión entre la zona frontal y la corteza visual está debilitada o funciona distinto. La corteza visual sigue funcionando perfectamente, pero el interruptor interno que dice vamos a activarla, pues no se activa.
y valió madres. En la hiperfantasía ocurre otra vez, y ya me cansé de decirlo, todo lo contrario. Estamos yéndonos a polos opuestos. Obviamente van a ser cosas diferentes. Esa conexión es inusualmente más activa, más fuerte. Es como si una persona normal tuviera una conexión así chiquita y una persona con hiperfantasía tuviera una conexión sota y ocupara más energía. Y esa energía entra y por ende se ve precioso. Por otro lado, no hay inhibición entre la imaginación y la percepción, lo que hace que las imágenes generadas internamente se sientan tan reales, tan vívidas, como si entraran por los ojos. Un dato que sorprende a medio mundo, a todo el mundo que lo investiga y a la gente que a lo mejor probablemente lo vive, son los sueños. Ustedes se preguntarán, quizá, a lo mejor no, a lo mejor sí, si una persona con afantasía sueña y sueña con imágenes. Sí, se ha demostrado que también hay personas con afantasía sueñan visual, o sea, sueñan visual, como si estuvieran viviendo una película, como si estuvieran viviendo o viendo una película en su interior. Pero esos sueños son menos constantes, menos frecuentes que una persona con hiperfantasía. El otro detalle es que si bien ves imágenes, ves el video en tu cabeza, cuando despiertas difícilmente puedes generar imágenes de lo que hayas vivido. Te puedes acordar de lo que viviste. Está muy extraño. Supongamos que una persona con hiperfantasía puede describir la película que vio en su cabeza, es decir, el sueño. Pero una persona con afantasía es como si leyera el libreto de esa película. La persona con hiperfantasía lo ve, lo describe tal cual, y la otra persona lo puede describir tal cual, pero no lo puede ver. Si bien en uno ves imágenes, en el otro sabes lo que dice, y sabes cómo vestían, y sabes cómo eran, sabes qué pasó, porque lo dice en tu libreto. En ese tipo de ejemplo podemos caer. Ver una película y tener el libreto. Una cosa es lo que vas a ver y cómo lo vas a hacer, y la otra es ya hecho. Básicamente es eso. Es decir, no hay una regla universal. Si tienes afantasía o tienes hiperfantasía, no puedes soñar. Si puedes soñar, no es una regla general. En los sueños es otro pedo. Es otro tema interesante que me gustaría investigar, porque no entra dentro de la hiperfantasía y que casi siempre es consciente. La hiperfantasía y la afantasía, y en los sueños cae en otra categoría, pero sigue siendo de lo mismo. Es como si dijeras hiperfantasía contra afantasía 2, los sueños, algo así, la secuela, básicamente. Interesante, súper raro, al fin y al cabo, cabeza, humano, cerebro, psicología. Bien, otro rasgo fascinante en las personas con afantasía es que estas personas tienen una memoria autobiográfica menos episódica. Es decir, recuerdan algo que pasó, los hechos, el orden de los datos, pero no reviven el momento con la misma riqueza sensorial que las otras personas. Algunos incluso reportan dificultad para reconocer lo que vieron con una frecuencia sumamente preocupante. Es preocupante, lo digo en tono de broma, pero preocupante. La fantasía o la hiperfantasía son un trastorno. Miren, no se preocupen. Todavía no están clasificados como tal. No. Entonces todavía estamos bien. No hay un catálogo, o más bien no entra en un catálogo de enfermedades neurológicas estos dos conceptos. Hasta donde la ciencia entiende, estas dos son variaciones normales en el cerebro. Pueden tenerlo o no. Como el diálogo interno, que también es otro tema interesante. Cualquier persona con hiperfantasía o con afantasía tienen vidas completamente normales. No se me asusten. Simplemente quería hablar de ese tema muy interesante. Pero es normal que lo tengas. No vas a tener superpoderes y no vas a tener discapacidad, por llamarlo de alguna manera, si tienes alguna de estas dos benditas y bonitas cosas. Eso sí, hay sus particularidades. Por ejemplo, en la afantasía no es de nacimiento. Es decir, si tuviste alguna situación, alguna contusión, algún daño cerebral, tu cerebro pudo haber adquirido. También, si tuviste algún trauma muy fuerte en tu infancia, pudiste haberlo adquirido. El no recordar las caras, el no recordar la situación, el no recordar los hechos, olores, sensaciones, etcétera, etcétera, también puede haber ocasionado que tengas afantasía. El suprimir, recordar todo con lujo de detalles. Puede ser eso. Qué hermoso y qué bonito me explayo al chile. Por otro lado, también del otro extremo, dentro de la misma afantasía,
Si tenías hiperfantasía y tuviste alguna de las cosas que mencioné, también que lo hayas perdido, o sea, que hayas tenido hiperfantasía y por alguna situación, por algún daño cerebral o alguna situación complicada, hayas perdido la hiperfantasía, se siente como si hubieras perdido una parte de tu memoria. ¡Qué feo! Y ahí cambia un poquito la conversación en este tema porque, de nuevo, se siente como pérdida. Como si perdieras un brazo, como si perdieras una mano, como si perdieras un pie, como si perdieras un dedo, alguna extremidad. Así se siente, así sienten las personas que perdieron su hiperfantasía o su capacidad de ver las cosas normales en su cabeza. ¿Se puede entrenar? No, ni de pedo. Si lo tienes, cuídalo. Sí, cuídalo. Cuida que no te pase nada. Ni algún golpe, ni alguna situación difícil. Es complicado, lo sé. Pero si no lo tienes, mira, no pasa nada. Puedes imaginarte el concepto como tal, pero no hay entrenamientos que digan que se puede. Simplemente lo tienes y ya se acabó. Ni pedo. Sigue la vida. Pasa nada, pasa nada. Ya llevas aquí varios años en esta tierra viviendo con afantasía o hiperfantasía y ya. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra, simplemente una te da más herramientas que la otra y viceversa. La hiperfantasía te puede ayudar a describir cosas, a crear mejores cosas, pero también la afantasía te puede ayudar a imaginar mejores conceptos. Entonces está raro, está interesante, pero otra vez, no se puede entrenar, ninguna de las dos, ni modo. Entonces, ¿en qué punto del espectro estás tú? La gran conclusión de todo este tema es que no existe una manera correcta de imaginar, no lo hay. No lo hay, ni de pedo. Y no pasa nada. De nuevo, tienes o no tienes. Una te sirve para más cosas que la otra y la otra te sirve mejores para la otra. Todos dimos por hecho durante muchísimo tiempo que pensábamos o que imaginábamos las cosas exactamente igual y nada que ver. No, al chile no. Y digo al chile porque soy cholo, soy naco, banda. Ni pedo. Al chile no tiene nada que ver. Es una diversidad neurológica hermosamente grande. Digo hermosa porque es un campo de estudio muy bonito y grande porque somos un chingo de personas en la Tierra, un chingo de personas en Nuevo León. Ya no vengan, no es cierto, sigan viniendo para trabajar. Algo tan básico como imaginar una manzana se vuelve un espectro enorme. Si bien ahorita está la prueba del Dr. Seman, probablemente haya más pruebas para después indagar esto. Probablemente hay una persona que investigue lo que les mencioné. El espectro está, pero también está el espectro en el sueño que yo sé es un poquito más difícil de estudiar, pero quién sabe. Ahorita no podemos, probablemente después sí, probablemente después no, pero no se queden sin estudiarlo, sin investigarlo, mejor dicho, porque de ahí salen los premios Nobel y las leyes de la psicología que tanto he peleado para que haya una. Pero bueno, he peleado conmigo mismo y con mi cerebro para tratar de encontrar una. ¿Por aquí puede haber algo? Quizá. Si al principio del video cerraste los ojos e intentaste ver esa manzana y no pasó absolutamente nada, no te preocupes, no pasa nada, ya lo dije, no tienes un problema, simplemente tu cerebro construye el mundo interior de una manera diferente, apoyándose en el lenguaje, en los hechos, en la lógica, más que en las imágenes. En cambio, si viste una manzana con un detalle absurdo, hasta con reflejos de luz, tampoco tienes un superpoder mágico. Tienes un cerebro con una conexión extremadamente fuerte entre la imaginación y la percepción. Esto es lo interesante de la ciencia, banda, que creemos que lo conocíamos todo y de repente sale un cabrón que investiga algo y dice, váyanse a la chingada, esto es diferente, no mamen. Está muy interesante, está bien cabrón. La mente humana es cabrona, es decir, es un campo enorme. Tenemos trabajos, tenemos vidas, tenemos lo que ustedes quieran, pero difícilmente nos ponemos a centrar en estos benditos chulos temas. Estudien psicología, neurociencias, cosas que nos lleven a estudiar estas chingaderas. Invéntense una prueba mejor que la de Seman, porque si bien son 5 lados del espectro, 5 puntos del espectro, puede que haya más. Estúdienlo. Muy interesante. Quisiera hacerlo. No tengo tiempo. O sea, sí tengo tiempo, pero no para estudiarlo. Y necesito dinero y tengo trabajo. Si alguna universidad me quiere patrocinar la investigación de esto, miren, yo lo hago con gusto, pero necesito el dinero para 5 o 10 años. Como 60,000 pesos mensuales para mí, miren, lo hago con gusto. Si les ha gustado este video, por favor suscríbanse, denle like, todas esas chingaderas. Comenten para que YouTube genere tráfico y les interese este tema y poder llegar a más personas y poder despertar la chispa de la curiosidad de esas personas.
Espero que hayas aprendido algo, te haya despertado curiosidad y te pongas a pensar en esa manzana roja. Los saludo Jesús Vázquez, los quiero mucho, adiós.